La historia oculta del sheriff que retó a un demonio. Mi abuelo Julián decía que hay historias que no te cuentan para que creas, sino para que obedezcas. La suya no era suya, venía de su padre, mi bisabuelo Esteban Rentería, sheriff en un pueblo minero cerca de Mapimí, Durango, cuando el puente de Ojuela todavía crujía bajo mulas cargadas de mineral. Esteban llevaba una estrella de plata mate en el pecho y 2 revólveres que nunca se jactó de usar. Juraba que su trabajo era que los hombres durmieran, no que los mataran. Era 1909, así lo juró, cuando empezaron a desaparecer mineros. Primero uno que jugaba baraja en la cantina La Beta Vieja, luego 2 peones arrieros, después un ingeniero que había llegado de Torreón. No hallaban cuerpos, solo un reguero de herrumbre en el piso y un olor a cuero quemado. Las mujeres rezaban a San Judas en la capilla, y los hombres, con el sombrero en la mano, murmuraban un nombre con miedo de pronunciarlo completo, el del sombrero, el de los ojos encendidos. Mi abuelo me contaba que Esteban investigaba con cuidado, medía pasos, anotaba en un cuaderno, interrogaba al cantinero y al cuidador del puente. Todos habían visto lo mismo en noches con neblina baja, una figura flaca, demasiado larga de piernas, que caminaba sin tocar el suelo. Llevaba un gabán negro, que no se mecía con el viento, y un sombrero de ala ancha que parecía morder la bruma. Donde pisaba, la tierra quedaba como raspada por pezuñas. Nadie le vio la boca, solo un par de carbones que respiraban luz roja detrás del ala. Una madrugada, Esteban oyó espuelas en la calle Real. El metal no sonaba como debería. Era un tintineo frío, como cucharas chocando dentro de un vaso con hielo. Salió con el rifle al umbral. La niebla bajaba desde el cerro, y las lámparas de petróleo parecían estrellas hambrientas. Allí, a media calle, estaba el ser. No era un hombre. Era la idea de un hombre dibujada con tinta sobre la niebla. Se detuvo frente a la puerta del juzgado y giró la cabeza muy despacio, como si las vértebras fueran bisagras oxidadas. «Buenas noches, sheriff», dijo una voz que sonó detrás de Esteban, pero venía de esa sombra. «¿Anda cobrando deudas? ¿O vengo yo a cobrarlas?» Esteban apretó la culata sin contestar. No le gustaba hablar con los borrachos y mucho menos con lo que no sabía nombrar. Dio un paso y el suelo crujió como hueso. La figura no avanzó. Solo levantó una mano de dedos demasiado largos, en la que colgaba una moneda vieja gastada. La arrojó al polvo. La moneda no rebotó, se quedó clavada de canto. Esteban entendió el mensaje. Alguien iba a apostar su vida, y quizá ya había perdido. A la mañana siguiente, cuando el sol cortó la neblina, Esteban recogió la moneda. No era del país. Tenía una cruz torcida y un caballo con ojos de clavo. La guardó en su bolsa, sintiendo que quemaba como si la acabaran de fundir. En la cantina, el dueño juró que los desaparecidos habían bebido con un forastero callado que nunca levantó el sombrero. «Salía tarde, sheriff, y no dejaba huellas, nomás un polvito negro», dijo. Esteban ya había visto ese residuo en la calle. No era carbón, era ceniza de algo que no debía arder. Buscó a la curandera del pueblo, doña Apolinaria, que conocía las enfermedades del cuerpo y las del miedo. Ella miró la moneda sin tocarla y mandó traer sal gruesa, alumbre, una hebra de hilo rojo y una campanilla de bronce. «Eso no es una persona», dijo. «Es un cobrador. Viene por deudas viejas de las que se firman con sangre o con palabra quebrada. No dispare balas comunes, ríen. Si va a tirar, que sea plata. Y no le mire los ojos, adentro traen gente que ya no está». Esa noche Esteban fundió 2 monedas de plata en casa del herrero y coló balas nuevas. Puso sal en los umbrales de la cárcel y de la capilla. Antes de medianoche, el silencio se volvió algo que se podía beber. Del lado del puente llegó el tintineo de las espuelas frías. Esteban salió a la calle Real con la campanilla de doña Apolinaria en la mano izquierda y el revólver en la derecha. La niebla se partía por donde pasaba el ser, como si el aire se echara para atrás. La sombra se detuvo a 6 pasos. Esteban vio que bajo el gabán no había botas, sino algo que no quiso nombrar. Muñones afilados, quizás hueso. La sombra inclinó el sombrero en saludo. «Trae campana, sheriff». «Las campanas despiertan a los que duermen». «¿A quién quiere despertar?» «A los que se llevó», dijo Esteban. «Y si no puede, lo detengo en nombre de la ley». La sombra se rió sin mostrar dientes. Esteban alzó el arma y disparó una bala de plata al centro del pecho negro. La bruma se abrió como agua golpeada. Por un segundo creyó haberle pegado.
Luego oyó que algo rodaba en el suelo. Era la bala, intacta, que había caído al polvo como si el aire la escupiera. El cobrador bajó la cabeza y habló con voz múltiple, como si muchas gargantas repitieran la misma frase desde un pozo. La ley que obedezco no está en su juzgado, sheriff. Pero lo respeto, usted paga lo que debe. Entonces abrió la mano. Tenía otra moneda. La dejó caer. Quedó de canto al lado de la primera. 2 apuestas, 2 noches. Esteban entendió que aquello no era una visita, era un plazo. Buscó al ingeniero perdido para hallar un motivo. En su cuarto encontró papeles manchados, préstamos, juramentos de juego, firmas temblorosas. Todos los desaparecidos debían algo. Algunos al patrón, otros al propio vicio. La última hoja era un contrato sin fecha, con una rúbrica que parecía hecha en sangre seca y un símbolo idéntico al de la moneda. En el margen una frase: la deuda se salda en el camino viejo. El camino viejo bajaba al arroyo seco junto al puente. Allí las mulas se negaban a pasar de noche y los perros lloraban sin motivo. Esteban llegó al atardecer con el hilo rojo enredado en los dedos. Doña Apolinaria le había indicado tirar 3 nudos en el aire para medir la sombra. Y donde el hilo se tensara solo, trazar un círculo de sal y alumbre. No le dispare hasta que el círculo se cierre, le dijo. Y cuando suene la campana, no escuche las voces, aunque su madre lo llame. No son ellos, es hambre que habla. Cuando la oscuridad fue completa, el tintineo apareció. Esteban, dentro del círculo, sintió que la temperatura caía como si abrieran una puerta a un cuarto subterráneo. La sombra se materializó a la orilla del arroyo. Sus ojos encendidos eran 2 agujeros a un horno. Traía en la mano un lazo negro que no hacía sombra. «Vengo por los nombres de esta lista», dijo tendiendo una tira de cuero, donde se leían, quemadas, letras borrosas. «Cada nombre, una moneda. Nadie firma con usted», replicó Esteban. «Aquí no manda». La sombra miró el círculo y chasqueó la lengua. Tocó el borde con el lazo. La sal chisporroteó como grasa en comal. Entonces comenzaron las voces. Primero la de un niño, suplicando desde el arroyo. Después una mujer llamando a Esteban por su nombre de niño, que ya nadie usaba. Y el sonido de cubiertos y la risa de su hermano muerto en fiebre. Esteban apretó la campanilla tan fuerte que le sangró la palma. La hizo sonar y el círculo brilló apenas, como si una luciérnaga se quedara atrapada en un vaso. «Tiene 2 monedas», dijo el cobrador. 2 preguntas. Si responde bien, se queda con ellas. Si responde mal, me las llevo con sus nombres. ¿Qué vale más? ¿La promesa rota de un vivo o la promesa cumplida de un muerto? Esteban tragó. «La promesa cumplida de un muerto», dijo, «porque ya no hay quien la rompa». «¿Y qué pesa más, una palabra o un disparo?» «Depende», contestó. «Hoy, una palabra». El lazo tocó el borde del círculo otra vez. La sal se volvió negra. Esteban supo que el juego había empezado de verdad. El cobrador bajó la tira de cuero. Los nombres ardieron y quedaron en blanco. Era como si los hubieran pagado. Pero el olor no era a salvación, sino a carnicería lavada a prisa. La sombra metió la mano dentro del gabán y sacó una tercera moneda, distinta. Esta tenía, en lugar de cruz, una estrella de 6 puntas como la de la placa de Esteban. «Esta es suya», dijo. «Sheriff, pague por lo que no hizo». La acusación se clavó más hondo que un cuchillo. Esteban había llegado tarde 2 veces en su vida. Una cuando un minero se ahorcó en la cárcel, otra cuando su hermano murió antes de que alcanzara a traer al médico. «Pague por lo que no hizo», repitió la voz. El lazo golpeó el aire. El círculo tembló. Esteban agitó la campana y con la otra mano levantó su placa para enfrentarla al brillo rojo de aquellos ojos. La plata devolvió un destello claro. No era arma, pero era luz. La sombra retrocedió un paso. Entonces Esteban entendió lo que doña Apolinaria no se atrevió a decir. No bastaba plata en balas, hacía falta plata en juicio. Cruzó la placa con el hilo rojo y la anudó al cuello, como si se pusiera un espejo. Alzó el revólver cargado con la última bala de plata, no para matar, sino para pronunciar su palabra. Respiró hondo y sin apartar la vista de la estrella dijo: «Yo pago lo mío, no lo ajeno, y respondo hoy, por los que no llegué a tiempo, por los que no oí, por los que dejé beber. Que esta luz los nombre y que usted retroceda». La campana sonó sola, como si una mano invisible la moviera. El círculo se cerró en un chasquido. La sombra trató de pasar el lazo por encima, pero se deshiló como humo en agua. Esteban disparó al suelo, no al cuerpo. La bala de plata se hundió en la tierra mezclada con sal.
El suelo se encendió con una línea de fuego pálido que corrió hacia el arroyo. Llegó a la base del puente y subió por los cables invisibles hasta perderse en el cielo negro. El cobrador se encogió como si le apretaran un corsé de hierro. Sus ojos parpadearon, no como ojos, sino como ascuas golpeadas por viento. Dio un paso atrás y se quebró por la cintura, haciendo un arco imposible. «Nos veremos cuando se rompa la sal», dijo. «Todo lo que se traza se borra. Todo lo que se ata se pudre». Retrocedió dentro de la bruma y se disolvió sin dejar huella. Solo quedaron 3 monedas clavadas de canto en el polvo. Mi abuelo terminaba así. Esteban recogió las monedas con un trapo y las llevó a la capilla. Doña Apolinaria las metió en una caja con tierra y las selló con cera. La enterraron bajo el escalón de piedra. Desde entonces, en noches de neblina, las lámparas del puente titilan aunque no haya viento y se oye, muy lejos, un tintineo de espuelas que no son de nadie. Mi abuelo me juró que vio el brillo rojo una vez de niño. Y yo cada vez que paso por Mapimí, camino derecho, sin mirar a los lados, y llevo siempre sal en los bolsillos. Por si la línea se borra, por si vuelve el cobrador, por si alguien, yo, debe más de lo que dice.